noches, bienvenidos a otra lección de este curso, La Vida Abundante. Esta es la lección número 16 que vamos a hacer hoy y los quería animar a que si ha quedado alguna lección incompleta o no la han podido ver, que busquen en nuestra lista de reproducción de la iglesia, de la página de YouTube de la iglesia, donde están todas las lecciones enumeradas, ¿sí? Para que puedan completarlo. Recordemos que al final de todo el curso se van a pedir los libros para poder corregirlos, ¿sí? Para poder ver que estén todos completos y que se haya completado las preguntas también que se dan al final de cada lección. Bien, esta lección, la número 16, como les decía, y el título es ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Así que vamos a la página número 115 donde empezamos la lección. Y dice, el punto 1 empieza con un versículo, ¿no? Donde nos marca parte del versículo que dice la Biblia en Efesios 5:23. Y dice, Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra iglesia no significa edificio, ¿sí? En este versículo, Cristo no se refiere a la iglesia como una institución o como un edificio de cemento en este caso, ¿no? Se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice, de esta manera, este versículo nos enseña que nosotros, los creyentes, como la iglesia, somos el, que va ahí, cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra. En el punto 2 dice, Cristo está en los cielos y ya no se ve en este mundo, ¿sí? No está nuestro Señor Jesús en forma visible en esta tierra. Pero sí nosotros, su cuerpo, aquí en la tierra. La gente debe ver. ¿A quién debe ver la gente en nosotros cuando nos ve? Tiene que ver a Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces completamos Cristo en nosotros. En el punto 3 dice, ¿por medio de quién debe ser visto Cristo en el mundo? Por medio de, como decíamos, por medio de nosotros, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro ejemplo. Esa es la mejor forma de evangelizar que tenemos, ¿no? Evangelizar con el ejemplo. ¿Por qué? En el punto B dice, ¿por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cada uno tiene distintas capacidades. Usted tiene un solo cuerpo, pero muchas partes diferentes. Por ejemplo, los ojos, las manos. Y ahí tenemos que completar con diferentes partes del cuerpo que nosotros nos recordemos, ¿no? Que sepamos. Por ejemplo, los pies, las orejas, brazos, boca, etc. En el punto 5 dice, cada parte del cuerpo tiene su propia función. Y ahí tenemos, en los dibujitos que tenemos a la derecha, tenemos ojos, tenemos orejas y tenemos pies. Entonces vamos a completar. En la primera dice vamos a poner por ejemplo los ojos. Existen ¿para qué sirven los ojos? Para ver. Entonces ponemos en la primera línea ojos y en la línea de la derecha existen para ver. En el segundo vamos a poner las orejas y existen para oír, ¿no? Y en el tercer punto, en la tercera línea, vamos a poner los pies, que existen para caminar. Ahí vemos cómo, si bien todos pertenecen al mismo cuerpo, no todos cumplen la misma función, sino que cada parte del cuerpo tiene una función específica. Así como las partes del cuerpo son muchas y tienen diferentes funciones, también los miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes responsabilidades en el servicio de Dios y de otros. Ahí vemos 3 imágenes, ¿no? En la primera imagen están todos acomodando la silla. En la segunda imagen
están todos haciendo una tarea diferente. Y en la tercera imagen están todos barriendo. Y en el punto A dice, ¿en qué dibujo están todos desempeñando la misma función? En dibujo A, que están todos moviendo las sillas, y en el dibujo C. Imagínense que si venimos a la iglesia y todos cumplimos la misma función. Bueno, somos todos, venimos a escuchar la palabra, ¿no? Si todos venimos a escuchar la palabra, ¿quién va a tocar los instrumentos? ¿Quién va a predicar? ¿No? ¿Quién va a mantener limpio el salón? ¿Quién va a recibirnos en la puerta? Entonces ahí vemos cómo en el cuerpo de Cristo necesitamos saber cuál es nuestra función, ¿sí? En el punto B dice, ¿en cuál de los dibujos están los miembros desempeñando diferentes funciones? Como habíamos visto en el dibujo número B, ¿sí? Que están todos haciendo cosas diferentes. Y en el punto C dice, ¿cuál dibujo muestra cómo cada creyente debe tener un trabajo o una función distinta? También respondemos en el dibujo B, ¿sí? En el punto 7 dice, la Biblia dice, y ahí vamos a Romanos, ¿sí? Que Romanos 12, 5 y 6, dice este fragmento del versículo. Estamos unidos unos a otros, como partes de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, entre paréntesis aclara que son capacidades, ¿sí? Según lo que Él quiso dar a cada uno. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Dios te ha dado dones, tanto a vos como al hermano que está al lado, y no son todos los mismos. Todos tenemos diferentes capacidades. Unos tocan mejor el instrumento, otros, como yo, nunca pudieron aprender aunque intentaron. Otros tienen la capacidad de cocinar, que otros no las tenemos. Bien, en el punto A dice, cada miembro o parte del cuerpo de Cristo ha recibido diferentes, y ahí completamos con dones, ¿sí? Ahí va, dones. Ha recibido diferentes dones, es decir, capacidades. En el B, ¿quién dio la capacidad que tiene cada uno? ¿Quién nos dio esa capacidad? ¿Quién nos regaló ese don? Dios. Ahí contestamos entonces, Dios. La Biblia enseña claramente, en el punto 8 dice, la Biblia enseña claramente que debemos usar de la mejor manera posible nuestras capacidades. Eso lo dice en Romanos 12, 6 al 8. Algunos tienen capacidades para enseñar, otros para dibujar, otros para alentar. Y dice, el que tiene capacidades para ayudar a los necesitados, ¿qué debe hacer? Ayudar. Esa es la capacidad que tiene, ese es el don que Dios le regaló. En el segundo dice, el que tiene capacidad para enseñar, ¿qué debe? Enseñar. El que tiene capacidad para alentar, ¿qué tiene que hacer entonces? Alentar. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con las capacidades o dones que Dios nos ha dado? Usarlas. No hay nada más triste que tener un don, una capacidad y no usarlas, ¿no? Dice, cada creyente es necesario. En el punto 10 cita otra parte de la Biblia que está en Efesios 4:7 y dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones, capacidades que Cristo les ha querido dar. ¿Existe algún creyente sin don alguno? ¿Existe alguien que diga, no, Dios no me dio ningún don, no tengo ninguna capacidad, no sé hacer nada? No, no existe. Entonces ahí tenemos que responder, no existe. Y si vos por ahí pensás que no tenés capacidades, que no tenés ningún don, simplemente tenés que pedírselo a Dios que te lo revele. Dios te la dio. Dios te dio esa capacidad, Dios te dio ese don, pero tal vez todavía no lo descubriste. Simplemente orá
y clamá al Señor para que Él traiga a tu corazón la revelación, ¿sí? Y que puedas ver de qué sos capaz, que puedas ver el don que Dios te regaló. En el punto B dice, luego, ¿tiene usted algún don para usar en el servicio de Cristo? Sí, porque todos tenemos don, ¿sí? En el punto 11 dice, nadie debe pensar que no tiene nada para ofrecer en el servicio a Cristo. Algunos, en cambio, son orgullosos, como un hermano que piensa que reúne en sí mismo todos los dones o capacidades, y por ese motivo desprecia a otros hermanos que tienen solo un don. ¿Sí? Ahí vemos cómo el libro nos dice que esas personas son orgullosas, como diciendo, no, yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer el otro, puedo hacer todo, donde me pongan, hago todo bien, ¿no? Y a veces esas personas, sí, puede ser que tengan muchas capacidades y que les sea fácil tal vez todas las tareas que se les asignan, pero a veces cometen el error de creérselas, como decimos, tener orgullo en su corazón. Y eso a Dios no le gusta, ¿no? Dios quiere que si le otorgó todas esas capacidades que tiene, que las use para el cuerpo de Cristo, que las use para bien. Dice, ¿cuántos miembros de la iglesia tienen capacidades o dones? En el punto A dice, solamente los más habladores, solamente los que enseñan superior, los de enseñanza superior, o la C dice todos, incluso el hermano más sencillo de la congregación. ¿Sí? La respuesta correcta que tenemos que marcar es la C. Todos, incluso el hermano más sencillo de la congregación. Incluso esa persona que recién conoce a Cristo, incluso esa persona que es la primera reunión que viene en su vida, la primera vez que entra en una iglesia, la edad que tenga, sea niño, adolescente, joven, grande, mayor, no importa. Esa persona tiene un don y una capacidad que Dios se la va a revelar. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 12:21, en el punto 2 estamos, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, son necesarios a los demás? Todos. ¿Quién es necesario en la iglesia? Todos. Aún el nuevo que recién empieza, aún el que todavía no sabe qué Dios quiere para su vida, es necesario. ¿Sí? En el punto 13 dice, ¿cuál de las siguientes personas dice la verdad? En el punto A, el que dice, yo tengo capacidades para servir al Señor, pero este hermano no la tiene. El punto B, el que dice, este hermano tiene la capacidad de servir al Señor, pero yo no la tengo. O el punto C, que dice, mi hermano y yo somos muy diferentes, pero ambos tenemos capacidades para servir al Señor. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el que dice la verdad? El punto C, ¿sí? Todos tenemos capacidades, por más que seamos diferentes, por más que tengamos muchas diferencias entre nosotros, todos tenemos capacidades para servir. En el punto 14 dice, ¿qué ha dado Dios a cada uno para poder servirlo? Ahí podemos poner dones o capacidades, ¿sí? En el punto 15, dice, ¿cuáles son las siguientes cualidades? ¿Cuáles de las siguientes cualidades debo cultivar? Marque 2. La A que dice, ¿tener envidia de las capacidades de otros creyentes? ¿Dios quiere eso? Que nosotros tengamos envidia. Mirá aquel cómo toca, mirá aquel cómo predica, mirá aquel cómo ordena los bancos, mirá. En el punto B, despreciar a mi hermano en Cristo porque
pareciera tener menos capacidad que yo? Yo creo que no. Yo creo que a Dios no le gusta ninguno de esos dos puntos, ¿no? Ni que envidiemos, ni que nos creamos mayor que el de al lado. Y el punto C dice, usar las capacidades que Dios me ha dado y agradecerle por ellas. Y el D dice, apreciar las hermosas y útiles capacidades que Dios ha dado a otros hermanos y agradecerles por ellos. Esos dos puntos son los que tenemos que marcar entonces, el C y el D. ¿Sí? En el punto 18, ¿cuáles de las siguientes actitudes no deben tener para con sus hermanos en Cristo? Marque más de una. Vamos a ver las actitudes. Actitud de envidia, ¿cuáles no debemos tener para con el hermano, para nuestro próximo, para nuestro... envidia, no debemos tener envidia. Entonces marcamos envidia, la A. Aprecio, sí, debemos tener aprecio. Entonces esa no la marcamos, porque acá estamos viendo las actitudes que no debemos tener. Y en el punto C dice desprecio. Entonces marcamos también, marcamos la A, envidia, y la C, desprecio. Son actitudes que no debemos tener para con nuestros hermanos. Y el punto 19 dice, ¿cuál es la actitud que debemos tener entonces con los miembros del cuerpo en Cristo? Y es aprecio, ¿sí? El punto B, aprecio. En el punto 21, ahí vemos un dibujo, ¿no? Y dice, el dibujo parece ridículo, ¿verdad? El joven sale de su casa, pero ha dejado en ella varias partes de su cuerpo. Ahí vemos como en la casa quedaron un brazo, un ojo, una oreja, un pie. Y el joven está justamente sin eso, sin un brazo, sin una oreja, sin un ojo y sin un pie. Dice, desgraciadamente muchas iglesias se encuentran en esta misma situación. ¿Cuál de los dibujos siguientes la ilustra? Ahí vemos en el punto A, en el dibujo A, una iglesia llena. ¿Sí? Una iglesia llena con todos sus miembros escuchando al predicador. Y en el punto B vemos cómo hay solamente algunas personas, ¿no? Por ahí el resto de la iglesia se quedó en la casa o se fue a otro lado, ¿no? Y eso es lo que representa este dibujo. Cada miembro del cuerpo tiene algo para entregar a los demás. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo son necesarios a los demás? Ya lo habíamos dicho, todos. ¿Sí? La iglesia somos todos. No es solamente el pastor, no es solamente la gente que está acá arriba del escenario, no es solamente incluso la gente que está escuchando, ¿no? Puede estar lleno la iglesia de gente que escucha, pero nadie que predique. Y simplemente no va a pasar nada. Porque el que predica no está cumpliendo con su función. Todos somos necesarios y todos somos imprescindibles en una iglesia. ¿Cuántos creyentes deberían asistir al culto o a la reunión? Todos. Todos, porque es necesario. Es necesario que todos estemos. En el punto 24 dice, nos necesitamos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Por este motivo debemos estar juntos cuantas veces podamos y cuando haya culto o reunión. Nosotros también debemos, y ahí completamos, asistir y participar. ¿Sí? Entonces completamos ahí cuando dice nosotros también debemos asistir y participar. Cuando otros usan los dones, capacidades, entre paréntesis,
debemos apreciarlos, ¿sí? Debemos apreciarlos, no tenerles envidia, ni tampoco desprecio, como decíamos en el punto 18, sino que apreciarlos, ¿no? A veces pensamos y decimos, bueno, no voy, no hace falta que vaya a la iglesia. Ahora que lo transmiten por YouTube, no hace falta, puedo verlo desde mi casa, me siento en el sillón, lo veo tranqui. Pero es necesario que estemos cuanto más podamos en las reuniones, ¿no? Porque no es lo mismo verlo a través de un dispositivo, de un televisor, que estar acá presencial y poder sentir cómo Dios se derrama en su pueblo, ¿no? No es que, no quiero decir que por verlo por la televisión o por algún dispositivo, Dios no se pueda manifestar. Pero no es lo mismo que estar acá, ¿no? No es lo mismo que estar presente y poder participar, ¿no? Poder escuchar, poder dialogar con las demás personas, con los demás hermanos. Acá ya vamos terminando. Y en la página número 120 tenemos la prueba, ¿no? La prueba número 16. Le voy a leer rápido los puntos. Obviamente eso lo tienen que responder ustedes, ¿no? En el punto 1 dice, ¿por medio de quién debe verse a Cristo en el mundo? Por medio de... Ahí responden ustedes. Nosotros, la iglesia, somos el de Cristo. En el punto 3 dice, ¿qué actitud debemos tener ante los dones o capacidades de otros miembros? El 4, ¿qué ha dado Dios a cada uno de sus hijos para poder servirlo? En el punto 5 dice, ¿qué debemos hacer con estas? En el punto 6, ¿cuántos miembros del cuerpo son necesarios a los demás? Y en el punto 7 dice, ¿qué debemos hacer en cuanto a los cultos y las reuniones de la iglesia? Eso lo veíamos en el último punto. Y en el punto 8 dice, ¿cuáles de los siguientes hermanos dice la verdad? Y ahí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Leamos los ejemplos y tildemos cuál es el que dice la verdad. A estas preguntas vamos a agregar en un costado o en una hoja aparte o al final del libro, anotamos una pregunta más, ¿no? Que vamos a agregar que está fuera del libro. Así que se las voy a ir dictando para que la vayan copiando. Sería la pregunta número 9, vamos a poner, de la prueba número 16. Y ponemos, ¿conoces cuál es el don que Dios te asignó dentro de la iglesia, que es su cuerpo? Y ahí tenemos que desarrollar, no solamente sí, ¿no? Respondemos sí porque, o sí, esto, lo otro, a mí me gusta. Desarrollamos un poco la respuesta, ¿no? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Conoces cuál es el don que Dios te asignó dentro de la iglesia, que es su cuerpo? Y ahí desarrollamos. Pueden poner el don o capacidad, ¿sí? Ahí, no sé, yo tengo la capacidad de, por ejemplo, tocar música, de tocar un instrumento, tengo la capacidad de estar en la cocina, tengo capacidad de servir a los demás. Ahora con los comedores están sirviendo a mucha gente que está fuera de la iglesia, que viene los sábados por un plato de comida, donde uno aprovecha y ellos se pueden abrir y poder predicarles, ¿no? Y eso es un don también, el poder escuchar a las personas, el poder aconsejar. Entonces yo te animo a que si todavía no sabes cuál es la capacidad que Dios te dio, el don que Dios te dio, que lo pongas en oración, ¿sí? Y que le pidas a Dios que te muestre cuál es la capacidad.
cuál es el don que Dios te regaló. Y una vez que lo sepas, ponelo en práctica, usalo. No simplemente, bueno, sí, yo tengo que tocar un instrumento, pero nunca me pongo a hacerlo, ¿no? Así no vamos a poder cumplir con lo que Dios nos mandó. Así que bueno, esta era la única pregunta que tenía fuera del libro. Recuerden que es necesario y es imprescindible que la respondan, que al finalizar el curso se van a solicitar los libros y tienen que estar cada una de las respuestas a las preguntas que fuimos dando fuera del libro, ¿no? Así que bueno, eso sería todo por esta lección. Espero que les haya gustado, espero de que Dios haya hablado a través de esta lección, haya hablado a su corazón. Y los bendigo, ¿sí? Que tengan una noche bendecida y que la próxima lección sea de mucha más bendición todavía. Hasta luego.